Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo con Alejandro Hartmann, director de la película documental El Nacional, que forma parte de la competencia de documental en el marco del 26 Festival de Cine de Lima, PUCP. Primero quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú, la Fundación BBVA y al Gran Teatro Nacional, a nuestro patrocinador France 24 y al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, a nuestro auspiciador El Comercio, también a nuestros colaboradores especiales, la Embajada Suiza y la Embajada de Francia en el Perú, y a Ejeda por el licenciamiento al festival. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Gracias a vos, al festival y a la gente que ha visto la película. Ojalá le haya gustado. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas. Tú has sido alumno del colegio, el Nacional, y el Nacional es el protagonista de tu documental. ¿De dónde y cómo surge la necesidad y la idea de realizar este documental y qué querías lograr en ese momento que lo concebiste? Mira, no surge tanto de mi experiencia como exalumno, sino en realidad de mi experiencia como padre. Yo tengo un hijo que ahora tiene 21 años, que es justamente el músico, de hecho, de la película, es quien compuso la música y la interpretó. Y un poco, mientras él estaba en el secundario, ahora ya no está más, me empecé a interesar, me pareció que todo lo que pasaba era muy conflictivo y en algunos momentos delirante, las tomas, diferentes situaciones que me empezaron a llamar mucho la atención y de repente dije, bueno, esto es para un documental, es para ir y meterse un año entero y seguir toda esta locura un año. Lo cual era bastante imposible y difícil, pero un poco ese fue la génesis y obviamente poder ver con ojos de espectador externo este espacio que yo había transitado y que había disfrutado, aunque no lo vivía con nostalgia, digamos. Yo no tengo una mirada muy nostálgica ni soy muy apegado, a su vez le insistí a mi hijo en algún momento para que fuese al mismo colegio, o sea que había algo que ahí seguía viendo. Entonces, en un principio fue medio imposible porque es muy difícil filmar una institución que es muy cerrada, aparte, esta es una institución particularmente cerrada donde los alumnos tienen que dar examen para entrar, la gente en general en Buenos Aires no conoce cómo es por dentro, si bien es un colegio público, tiene algo muy elitista, pero se dio la casualidad de que tuve una relación con el rector, era su último año, y él en un momento dijo, bueno, mi último año está bueno que filmen mi gran gestión de este último año, y me dejó filmar. Y entonces entré con la idea, la idea básica era, vamos a seguir un año en este colegio, donde lo que seguro va a pasar es que va a cambiar el rector y va a haber elecciones de rector, y seguro que los estudiantes van a querer intervenir en eso. Eso era lo único que yo sabía. En el medio pasó todo el resto. Justamente, a partir de que dices, en el medio pasó todo el resto, yo te quiero pedir si nos puedes contar un poquito ya del proceso de rodaje, lo que tú creas que tienes ganas de compartir con nosotros, y cuáles fueron aquellos hechos que no esperabas, que te sorprendieron, que te agarraron así de sorpresa y tú dijiste, a ver, esto también lo tengo que filmar. Bueno, a ver, yo suelo trabajar los documentales en general, este es en particular de observación, que es la primera vez que hago un documental puramente de observación. Siempre tengo un poco de observación en mis películas, pero nunca confié la narración entera a la mera observación de las acciones. Pero yo suelo trabajar con hipótesis de trabajo basadas en alguna clase de investigación que haga previamente. Entonces suelo investigar, suelo luego escribir una especie de lo que yo llamo un guión imaginario, en el cual lo que hago es plantear personajes posibles, un poco en base a lo que investigué. No les pongo todavía por ahí un nombre, pero en general son como roles. Entonces por ahí está el profesor malo, el profesor bueno, el alumno tímido, la alumna feminista, el rector sí era un personaje que era obviamente que iba a estar. Y entonces suelo escribir alguna clase de guión. Entonces voy con una idea. ¿Por qué hago esto? Si bien uno dice que es un documental, ¿por qué escribo un guión? Voy con eso porque tengo una idea narrativa más o menos sólida, y cuando luego esas cosas no suceden,
siento la necesidad, me doy cuenta de que algo está faltando. El guión me corrobora, o digamos, me ayuda o a corroborar mis hipótesis o a darme cuenta de que algo me está faltando porque todo eso no está sucediendo, lo que yo me imaginé. Entonces eso es una buena forma de encarar. Entonces yo fui con algunas ideas preconcebidas. En un principio la película iba a ser quizás más de mostrar el ambiente, digamos, el espectro social. Quería tener por ahí un alumno de muy bajos recursos, que después finalmente no lo tuve, pero sí me imaginaba que iba a haber algo de movimiento feminista fuerte, porque era lo que estaba pasando en el país en el momento, y aparte, como yo dije antes, mi hijo había sido alumno unos años antes, entonces yo veía por dónde venía la cosa. Sabía que iba a haber esta cuestión del rector, sabía que el centro de estudiantes tiene un presidente siempre, y gente y hay elecciones, todas esas cosas las sabía, entonces fui con esas hipótesis de conflictos. En el medio lo que empezó a suceder es que desde el primer momento me di cuenta que la cuestión feminista y la cuestión de género era muchísimo más fuerte, entonces empecé a volcar más mi mirada hacia ese lado. Me empecé a encontrar es una institución enorme, ¿no? Tiene 2.500 alumnos, 3 turnos distintos, mañana, tarde y noche. Entonces qué sé yo, un profesor que por ahí el profesor malo no era como yo me lo imaginaba, sino que era otro que finalmente tenía la oportunidad y aceptaba ser filmado. Pero entonces las cosas fueron como, ese guión se fue llenando de alguna manera de realidad, pero en el medio lo que sucedió ya desde los primeros días es que echaron al presidente del centro de estudiantes por una cuestión tuvo una denuncia de acoso o algo así. Entonces ya desde el vamos empezó a haber algo donde tuvimos que posar nuestra mirada en otro lado. Y luego en el medio sucedió la cuestión del aborto, que era algo de lo que se hablaba en Argentina, pero no tenía fecha cuándo se iba a votar eso en el Congreso. Y eso sucedió en el medio y en un momento toda la agenda se convirtió en eso. Recién hacia el final de la película empezó a suceder lo que nosotros habíamos imaginado que era la elección del rector. Y de hecho llegamos, te diría, con poca fuerza a eso. Pero yo sabía que eso tenía que estar porque era un poco con lo que había iniciado. Pero entonces, digamos, toda la cuestión de lo que yo llamo la marea verde, que tuvo que ver con la cuestión de la votación del aborto, de la ley del aborto y cómo el centro de estudiantes reacciona, fue sorpresiva. Y en un momento lo que sucedió, y te digo que fue de pura suerte, es el discurso de las exalumnas. Las exalumnas cuando dan ese discurso en el cual ellas denuncian lo que ellas han vivido públicamente en una ceremonia que es muy importante porque es la ceremonia de graduación, con el rector ahí adelante, eso fue completamente sorpresivo, nadie me lo había avisado, de hecho era un día, nos quedamos sin batería en la mitad porque habíamos estado filmando absolutamente todo el día, era el día que yo filmaba con el rector. Entonces estuve todo el día filmando en la oficina del rector y cuando nos estamos yendo, luego de estar prácticamente 8 horas filmando, el rector me dice, pero no se quedan a la entrega de diplomas. Y nos miramos con mi camarógrafo y fue, bueno, dale, quedémonos un rato más. Y entonces entramos y sucedió lo que sucedió. Y de hecho fue algo a nivel Argentina, fue conocido, salió en los periódicos porque esa denuncia fue muy fuerte. Y bueno, todas esas cosas fueron sorpresivas. Y bueno, y uno las va incorporando en la película y va modificando el guión y va encontrando los distintos conflictos y los personajes que van apareciendo. Esa es un poco la cocina de eso. Sí, fue una suerte que entraran a recibir, porque es una parte muy, Claro. muy importante, ¿no? Tengo poco tiempo ya, creo que va a ser mi última pregunta, se nos fue el tiempo muy Porque hablé rápido. mucho. Sí, no, muy interesante, muchísimas gracias. Más bien, ¿puedes contarnos en el proceso de edición cómo fue trabajar con tu hijo? Es una curiosidad que tengo. No, pero digamos, bueno, él solo hizo la música, pero fue no, la verdad que fue muy sencillo, porque nada, él es músico, hace muchos años que hace música, y yo siempre pensé que esta película él tenía que hacer la música, lo pensé muy desde el comienzo, no sé, me parecía que era todo más orgánico, que él era el exalumno, yo un poco estaba haciendo la película porque él había sido, de hecho él era alumno mientras yo filmé. Digamos, él aparece en algunos momentos, en la toma se lo ve, aparece. De hecho, dicen en algún momento, no, es el papá de Sirio, dicen los otros cuando se sienten filmados. Entonces fue muy natural. Previamente ya habíamos hecho una película que yo produje, donde él ya hizo la música. Entonces ya habíamos hecho
ya habíamos tenido otra experiencia previa. Pero el montaje lo hizo Manu Margulis, que es un montajista increíble, súper joven, y de hecho la película ganó mejor montaje en el Bafisi, y fue un proceso larguísimo de casi 2 años de montaje tiene esta película, porque piensen que filmé un año entero, filmé más de 40 jornadas enteras larguísimas, entonces teníamos cientos de horas de material. Así que es una película muy artesanal en su montaje, en su construcción. Y bueno, y la música es algo muy importante, como siempre. Sí. Ay, gracias, Alejandro. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí, por responder a nuestras preguntas y bueno, todo el éxito del mundo en los proyectos que estés llevando adelante. Muchas gracias, ojalá les haya gustado la película y gracias al festival por haberla seleccionado. Bien, Es muy y les importante que se vea comento. afuera. Es muy Sí. importante que se vea afuera para nosotros, es la primera proyección internacional, así que es algo Ah, importante. bueno, entonces muchísimas gracias por eso también. Bien, y les comento que todos los diálogos con cineastas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Y les animo a ver todas las películas en competencia y a seguir todas las actividades del festival. Pueden ingresar a nuestras redes sociales y a la página web www.festivaldelima.com para conocer toda la programación. Y recuerden siempre que el cine nos reúne. Hasta pronto, Alejandro. Hasta pronto a todos. Chao.